El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho. Buenas noches. En la serie de programas realizados en la capital de la República, hoy tengo una gran satisfacción no solamente personal, sino espiritual. Dentro de mi formación católica cristiana, hubo alguien, o mejor, una congregación que tuvo que ver en mi formación como cristiano, sin dejar de ser católico, y debo reconocerlo. La iglesia Casa sobre la Roca en Bogotá, el templo donde hoy yo me encuentro completamente remodelado, me recibió varios domingos para escuchar la palabra de Dios, predicada en ese entonces por el exfutbolista argentino Silvano Espíndola, perteneciente a esta iglesia cristiana. Hoy me encuentro con su fundador, director y pastor presidente, periodista, hombre de radio, de televisión y hoy hombre de Dios, gran amigo de esta casa, de mi padre. Es una verdadera satisfacción. Señoras y señores, el pastor Darío Silva. Pastor, buenas noches, bienvenido a este Ventanal de Antioquia. Pues estoy muy contento, Leonardo, de asomarme al Ventanal de Antioquia, tierra a la que quiero muchísimo. Y para mí es grato y es un gran honor también que usted sea quien me entrevista en esta oportunidad. Tengo muy buenos recuerdos de su padre, hemos sido buenos amigos siempre. Muchísimas gracias, pastor. Y es que hay que empezar contando que usted fue un hombre de los medios de comunicación, un hombre de noticias, de chivas periodísticas, de la política. Háblenos de esos comienzos en radio por allá en el tiempo de Noticolor y la televisión. Bueno, cuando llegué a Noticolor es porque el gobierno entregó a medios políticos los noticieros de televisión. En el gobierno de Turbay, ¿no? Sí, porque entonces existían varios movimientos políticos y la forma de que estuvieran representados en la televisión fue equitativa. Sí. Entonces el presidente Turbay decidió hacer una cosa extraña, llamar dos cargaladrillos del periodismo, que éramos Darío Restrepo y Darío Silva, y decirnos, monten ustedes el noticiero que va a ser vocero del Partido Liberal, sí, que había ganado las elecciones y que era el mayoritario. Y yo salía todas las noches con un bolígrafo a hacer un comentario al final del noticiero, sí, y ya para terminar por hoy. Y claro, el comentario era franco, era directo, las noticias imparciales, pero yo favorecía las políticas del gobierno, así como los otros noticieros favorecían las políticas de sus movimientos, sí, claro, o de sus partidos. Sí. Hasta que finalmente, al perder el Partido Liberal las elecciones siguientes, me aplicó el nuevo gobierno lo mismo que Chávez en Venezuela a Radio Caracas Televisión, sin haber un solo motivo. Nos ha pasado a varios, créame que nos ha pasado. Y eso me trajo como consecuencia una quiebra económica violenta, 3 embargos sobre Pero no se me adelante, por favor, porque luego de tener un éxito arrollador, de ser usted un gran personaje de la televisión, con una grandísima influencia política, por eso que usted cita que son los odios políticos del mandatario de turno, que viene con su camada a trabajar, saca todo lo que tenga que oler al que estuvo en el cargo anterior. Su empresa entra en un estado financiero delicado, deudas importantes le llevan a usted casi que a la quiebra económica, y es allí donde, dentro del desespero, la tribulación, la angustia, usted recibe un día una invitación. ¿Y a quién conoce? La verdad es la siguiente, yo estaba programando mi suicidio. En mis particulares ideas de la época, el suicidio era un buen negocio para mí. Porque o todo terminaba en la tumba, como decía el materialismo, o habría una nueva oportunidad por la reencarnación. Qué lejos estaba el cristianismo. Sí. Era masón. ¿Cómo no? Que no se preocupen los cristianos porque ya renuncié a eso hace mucho tiempo. ¿Cómo no? Y bueno, yo escribiría un venenoso libro, un libro bomba, que se iba a llamar Y ya para terminar, en el cual desenmascaraba la clase política del país, etc. Redactado un testamento, tenía bienes para pagar todas mis deudas, pero no había liquidez. ¿Cómo no? Ese era el gran problema.
y luego me suicidaría, dejando el libro impreso. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, Sí, señor. como dicen en mi tierra que es el sur del Huila, un día en esa situación llama por teléfono una prima mía que era cristiana. Y yo le dije, oye, tú no sabes quién me podría prestar $1.000.000 Sí. que necesitaba para pagar impuestos nacionales. Todas las deudas podían esperar menos las de un gobierno adverso. ¿Cómo no? Y en materia fiscal ¿Cómo muchísimo no? menos. Entonces ella me dijo, te llamo en media hora. En efecto, repitió la llamada y me dijo, una señora de mi grupo de oración te presta $1.000.000. Y yo me puse a temblar porque cuando me dijo una señora de mi grupo de oración, yo en esa época me decían, ahí viene un evangélico, y yo corría a la cortina de la habitación a ver si pasaba un elefante verde en patines, una cosa rarísima. Los evangélicos eran extrañísimos. No había libertad religiosa, la Constitución programaba un Estado católico, apostólico y romano. Sí. Y además los misioneros eran un poco extravagantes, muy sectarios, muy legalistas. Era la iglesia tradicional evangélica que trabajó en las clases marginales de la sociedad. Y cuando yo estaba temblando con la señora prestamista, mi prima se aparece con todo lo contrario de lo que yo esperaba. Sí. No era una mujer de pelo largo, falda larga y lengua larga, como yo pensé, con un libro negro debajo del brazo, gritando aleluya y aménes, y con aires de superioridad espiritual, ¿Cómo no? sino una mujer normal, incluso bonita, Sí. bien vestida, joyas normales, buena ropa, etcétera, que se sentó a hablar conmigo. Y le dije, ¿tú me vienes a prestar $1.000.000? Digo, sí, pero yo no he venido a eso. Yo he venido a algo mucho más importante, porque usted está en peligro de muerte, Darío Silva. Ahí me puse a temblar porque el secreto de mi suicidio era solo entre Dios y yo. ¿Cómo no? Y yo no era ateo, porque los masones no son ateos. Creen en algún algo, ¿Algún ser en superior? un principio, sin principio de los principios, en una causa sin causa de las causas. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y entonces me impactó muchísimo. Ella me dijo, es que cuando su prima me llamó, yo estaba en ayuno. Dije, bueno, esta loca la sacaron de un frenocomio. Ayuno, ¿qué será eso? Cuando pues que de pronto me dijo, sí señor, y el Señor me habló. Y entonces yo tomándole el pelo, ¿y qué te dijo el Señor? Abrió su Biblia, que la llevaba en el bolso, fue el único acto religioso, y se fue al libro de Job. Y en Job 14, 33 y siguientes, leyó y dijo, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios dice todo lo que está pasando. Y dice, Él le revela a los hombres al oído para apartarlos del mal, etc. Y empieza a hacer una descripción de mi situación. Dice, sobre su cama es castigado con dolor fuerte de todos sus huesos, que hace que su alma aborrezca el pan y la comida suave, ¿no? Sus huesos que no se veían ahora se ven, y su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Y te empieza a Y impactar. hacía un videotape de lo que me estaba pasando a mí. Sí. Yo estaba estremecido. ¿Cómo no? Como el Dios eterno en un libro tan antiguo a través de una mujer desconocida me estaba hablando directamente al corazón. ¿Cómo no? Pero lo mejor era lo que venía. Si tuviera cerca de él, en este momento, un ángel muy escogido, y la vieja era de apellido Ángel, que le señale su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, amará a Dios, llorará a Él, Qué lindo. y el Señor también lo amará. Y finalmente, al volverse hacia Dios, el Señor lo restaurará y su alma no bajará al sepulcro y su vida verá la luz. Cierra eso y me dice, usted se previene con los cristianos, y tiene razón, pero es que el cristianismo no es una religión, aunque tiene elementos religiosos. Sí. Oye, el cristianismo es un lifestyle, me dijo, Sí. una manera de ser y de vivir. ¿Cómo no? Y este libro contiene todo lo que usted necesita para ser feliz. Usted no tiene un problema político, ni económico, ni social. No, usted lo que tiene es un problema espiritual, que usted está divorciado de Dios. Y yo sí he venido a prestarle ese $1.000.000 que no me importa, pero he venido a hacer algo más importante, a presentarle a Jesucristo, porque está la puerta y llama. Qué Y bonito. bueno, me hizo el evangelismo completo. Yo ya estaba llorando. Y le dije, ¿qué hay que hacer? Entonces ella miraba los libros de mi biblioteca, eran como 5.000, Sí. con sus grandes ojos. Y decía, usted no me diga que lo conoce a él.
Eso es mentira. Usted lo conoce por referencias. Usted ha leído sobre él, ¿no es cierto? Pero no lo conoce. Es que él está vivo. Y yo vengo a presentárselo personalmente, porque al que le abra la puerta del corazón, él entra. Ese día de rodillas hice una oración de fe, pidiéndole al Señor perdón por mis pecados, proclamando que Él es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que murió por mis pecados, que resucitó de entre los muertos, y le entregué mi vida. Edificante momento con el pastor Darío Silva, invitado a este Ventanal de Antioquia. Tiempo para la publicidad, Viajes Ventanal y sus excursiones. Puede usted llamar ya, hay operadoras telefónicas esperando su llamada, 448-1526, por los productos y servicios de nuestra organización en esta época de vacaciones. Pastor Darío Silva, invitado hoy al Ventanal de Antioquia desde Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Por ¿Y supuesto. la señora? ¿Qué pasó con la señora? Bueno, entonces la señora se retiró de mi casa y tal, y yo le debía $1.000.000. Pero es que mis deudas eran $1.500.000. Por Dios santo. De manera que eso era más o menos insignificante. Sí, Me invitó a los grupos de oración a los que yo concurría, cómo no. que eran Campus Crusade, el ministerio de Bill Bray, que Dios bendiga su memoria. Y yo asistía y me interesaba cada día más. A los pocos días hubo el matrimonio de Diana Turbay con Miguel Uribe Londoño. Sí. Y yo estaba en el sur del Huila en una finca que había yo readquirido de mis antepasados, donde allá estaba metido todo el tiempo. Ya no rumiando rencores porque me había convertido al Señor, Sí. pero reconstruyendo gran parte de mi manera de pensar y de ser. Cuando me llama Diana y me dice, me caso el viernes de la semana entrante, tiene que venir. No se puede estar allá en esa finca y tal. Éramos buenos amigos, con Miguel y con ella. Vine yo que a la ceremonia, a la cosa que hicieron del matrimonio de ellos, y en la escalera me encontré con Juan Gosaín. Sí. Tú me crees tan imbécil que te vas a morir allá en esa finca, tú te vienes conmigo para RCN. Qué bonito. Imagínese el doctor Ardila Lule, ¿no?, con un enemigo del gobierno en los micrófonos Sí. de RCN. Dijo, bueno, eso yo lo sé. Al otro día me llamó de Londres Ardila y me dijo, ¿cuándo comienza? Y ahí vino mi reconstrucción en el mundo periodístico, ¿Cómo ¿no? Exacto. Y yo concurría por las noches a clases de teología y a las 4 de la mañana en la emisora. Y fui creciendo porque, claro, cuando uno tiene cierta capacidad intelectual, ¿Cómo no? va entendiendo más rápidamente, y si se dispone a abrir su corazón, el Espíritu Santo ¿Cómo no? hace las cosas como deben ser. Me impactó que yo dialogaba con esta señora horas enteras, pero yo hablándole de Nietzsche, pues, y de Camus, ¿no?, y de Sartre, todas esas tonterías. Y una noche habíamos comenzado a hablar a las 9 y terminamos a las 5 de la mañana, Increíble. por teléfono. Sí. Y ella me dice, no me vuelva a llamar, no quiero hablar más con usted, ¿no? Porque hay gente que sí quiere seguir y servir a Jesús y no pierdo más el tiempo con usted. Y le dije, ¿y en qué se basa bíblicamente para hacer esto? Digo, pues que el Señor dice que no arrojen las perlas delante de los cerdos. Y le dije, gracias por el piropo. Y colgó. Me dijo, usted lo que necesita es que el Señor lo tumbe del caballo como a San Pablo. Y eso es lo que voy a orar. Me quedé con el teléfono caliente en mi mano. Era un viernes festivo. Tenía que quedarme en casa hasta el lunes. Y me acordé, cuando nombró a Pablo, de un libro que me regaló un ex sacerdote católico, Francisco Escobar, que había sido miembro de la Cancillería del Vaticano, un hombre muy inteligente. El libro se llama El mundo de San Pablo, de un jesuita alemán, Karl Holzner. Sí. Y me acordé que él me había regalado ese libro, hacía muchos años. Entonces me fui a la biblioteca a buscarlo. Lo encontré y empecé a leerlo a las 5 de la mañana y terminé a las 10:30. Sin moverme de la cama. Qué libro tan interesante porque muestra quién era Pablo. Sí. Qué personaje, Dios mío. Era judío, fariseo, rabino, hijo de rabino, ciudadano romano, nacido en la parte griega del imperio, pero en Turquía, pero en el límite con Persia. En Tarso exactamente había un cruce de caminos del Imperio Romano. Por allí pasaban todos los sistemas políticos, económicos, religiosos, lo que usted quiera, los idiomas, y él dominaba todo eso.
pero además dominaba la Torá y dominaba la filosofía griega y la cultura romana, especialmente su legislación. Un fenómeno de la naturaleza. ¿Cómo no? Y era de una familia tan importante que tenía buenos amigos en el imperio. Hay quien dice, Paul Johnson, el historiador británico, en su historia del cristianismo, que Pablo es la figura más importante de la humanidad en los últimos 2000 años, y dice, no menciono a Jesús por razones obvias. ¿Cómo no? Y dice, y Pablo, cuando ve que surge el cristianismo, le va a matar sus dos amores, dice Holster. El judaísmo como poder espiritual y el imperio romano como poder político. Y dice, hay que matar a estos desgraciados. Y organiza bandas paramilitares y crisis por todo el imperio romano. Era un salvaje. Sí. Porque lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles es que arrasaba la iglesia, asolaba las comunidades. Pablo de Tarso. Sí, sí. Y un día iba por el camino de Damasco, salió de Jerusalén en calidad de perseguidor y llegó a la capital de Siria en calidad de perseguido. Sí. ¿Qué le pasó? Y entonces dice Holder, dejemos que el propio Pablo nos cuente. Y voy a Hechos de los Apóstoles a leer eso. Yo sudaba de admiración por Pablo. Qué fenómeno tan grande, qué genio tan extraordinario. La familia de su padre eran prestamistas de dinero. Sí. Es decir, lo que hoy llaman banqueros, esos se llamaban eran usureros. Sí. Ha cambiado el nombre. Ha cambiado el nombre. Y entonces después, otros tíos de él tenían un negocito pequeñito. Eran fabricantes de tiendas de campaña para el ejército romano. Entonces el hombre estaba acomodado espiritualmente, la casta farisea, pero además de eso, económicamente y políticamente. Y empieza la persecución. Bueno, yo lo he puesto en alguno de mis libros con algo de humor, que a Pablo alguien lo secuestró en el camino de Damasco. Era un criminal a quien secuestrar. Y me impresionó ver al potente Pablo, el importante Pablo, el extraordinario Pablo, herido por el resplandor, mordiendo el polvo, y solo acierta a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ante la evidencia, no hay discusiones. ¿Cómo no? Y se convirtió pues en la gran figura del cristianismo, ¿no? Y una de las más grandes de la humanidad, el instrumento que Dios escogió para que el cristianismo se universalizara. Y entonces, por supuesto, yo no me caí del caballo, me caí de la cama. Y a las 10 de la mañana, ¿qué hiciste? Y grité, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tardó en responder. Sí. Porque imagínate que yo llevaba ya 2 años y medio en RCN. Sí. Me iba muy bien. Yo monté y dirigí el Radio Club RCN. Y me daban buenas comisiones. Y ganaba un dinero bueno. Decoroso. Decoroso. Y una madrugada, estamos en el noticiero con Julio Nieto Bernal, cuando me dice Campas, que era el que dirigía las comunicaciones internas y tal, que me estaban llamando por teléfono. Ya yo tenía un grupo de oración en mi casa. Porque se me olvidó contarle. La señora que me prestó el millón después hizo un negocio mejor. Se casó conmigo. El Señor terminó llevándonos al matrimonio 3 años después de conocernos y todo, ¿no? Qué bonito. No quisiéramos que se terminara el programa, de verdad que sí. Es el pastor Darío Silva desde Bogotá y nuestros grandes especiales. Tiempo para la publicidad, nuestras excursiones, viajes Ventanal, turismo nacional e internacional. Le están contestando los teléfonos 448-1526. Llámenos y viaje con nosotros en esta mitad de año. Pastor Darío Silva, invitado hoy al Ventanal de Antioquia desde Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. La señora Esther. Esther Lucía es una sierva de Dios tremenda. Tú sabes que cuando la invité a que montáramos una iglesia, me dijo, ya después de que me habían ordenado pastor, etc., yo me comprometo a esa aventura contigo con una sola condición. Esa iglesia saca un diezmo de lo que le entra, del bruto, después del conteo, antes de gastos para obras de misericordia. Qué lindo. Y fundó más Misericordia, Amor y Servicio. Tiene 12 hogares de niños desamparados, de donde han salido 40 profesionales. Qué bonito, por Dios. Tiene casas para mujeres cabezas de hogar, ¿no?, de interés social. Da 1.500 mercados a personas que no tienen que comer, etcétera. Es una barbaridad. Ahora estuve en Mocoa
Ahora va para Nechí, Antioquia, Sí. donde está en una situación difícil. Fue también a Bojayá, a todas partes donde haya necesitado, allí está ella. Eso me parece bonito. Y aquí todo del ingreso de la iglesia, el 15% va para esa fundación, Qué bien. para ese trabajo. Pero lo que quería decir es, me fui a mi trabajo en RCN y me dice, Campas, lo llaman. Agarró el teléfono. Darío, una señora de mi grupo de oración. Estoy aquí en las torres del parque, junto a la Plaza de Toros. En el piso 17, estoy abriendo la ventana con un teléfono portátil. En esa época no había celulares. Correcto. ¿No? Y me voy a tirar por la ventana porque no aguanto más esta perra vida que me ha tocado. Adentro estaba Julio Nieto desesperado, aunque mire, había noticias importantísimas y yo afuera en el teléfono. Finalmente le dije a ella, voy a hablar con Estelucía por otro teléfono, las contacté para que se fuera Estelucía donde ella. Me fui al baño, me arrollé y le dije, yo no entiendo. Me vuelves a dar mi profesión, trato de honrarte en ella. Y se me presentan estas circunstancias y tal. Y ese día, en ese baño arrodillado, sobre el lavamanos, el Espíritu Santo me dijo, escoja, va a seguir en los medios de comunicación, subido allí a esos micrófonos, transmitiendo solo malas noticias, o se baja y se sube al púlpito a transmitir buenas noticias para salvar vidas como la de esta mujer. Qué bonito. Gloria a Dios. Fue tremendo. Yo entré en un ayuno, durante un mes estuvimos en eso, y el Señor claramente me habló que debíamos montar una iglesia. Pero me dijo, no quiero religiones muertas y aburridas, que a nadie salva y a nadie regeneran. Yo quiero que mi palabra se oiga y se practique, porque ese es el sermón del monte. Y como dijo el Mahatma Gandhi, cuando le preguntan, bueno, oiga, ¿usted cómo hizo para expulsar a los ingleses de la India sin disparar un solo tiro? ¿No? ¿Usted en qué se inspiró? Él no dijo que en el Hare Krishna, ni en la meditación trascendental, ni que en el yoga, ni que... nada de eso que ahora nos importan como grandes novedades. Correcto. A través de la nueva era, y que solo han servido para que las sociedades que las practican, los niños se mueran de hambre, roídos por grandes ratas, debajo de las ubres de las vacas sagradas. Entonces, lo que enseña el Sermón del Monte es que la sociedad funcione bien con los principios y valores del reino, con la ética protestante del trabajo, ¿no es cierto? Que es lo que ha hecho prósperas las naciones que lo han sido. Y entonces, al mes tomé la decisión, entré a la oficina de Ricardo Londoño, mi amigo de siempre. Le dije, me voy. Me dijo, te pago el 25% de lo que produzca el Radio Club con tal de que te quedes. Le dije, no puedo. Y salí de ahí, le dije al chofer, tome la emisora Nuevo Continente, la emisora del pueblo cristiano. Decían, Señor, todo lo que he hecho en mi vida lo dejé. ¿Ahora para dónde voy? Era un grupo pequeño, formado sobre todo por estudiantes. No había recursos económicos de ninguna naturaleza. ¿Cómo no? El diezmo más alto era el mío. Bueno, y entonces cuando prendió él la radio, estaban cantando La Barca. Señor, has venido a la orilla, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿No es cierto? Que lo invites. Señor, en la orilla he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, etc. Yo había terminado ya un curso básico de teología de Bill Bray y estaba comenzando uno nuevo con Traditional Episcopal Church. Traditional Episcopal Church. Para tener una raíz histórica, digamos. Sí. ¿No? Bueno, montamos finalmente la iglesia en una pequeña casa de esta esquina. De esta esquina Sí, donde estamos. aquí. 82 personas. Y se llamaba Casa Roca. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Ya. Vinieron 7 pastores de la ciudad que avalaban la cosa Sí. y alguien de Church on the Rock de Estados Unidos. Y vino un profeta ese día. ¿Cuánta gente ese día? Los fundadores fuimos 82. Sí. Había un poco más ese día. Sí. Y Leroy Henry, un profeta que vino de Trinidad y Tobago, lo trajo el pastor Héctor Pardo ese día. Y se paró y dijo, ustedes están viendo un pequeño grupo humano. No se equivoquen, esto es una mega church. Y todos se reían de lo que el tipo decía, imagínense. Después yo oraba aquí en todo esto, en las casas que arrendamos, ponía a la gente de espaldas al altar que era sobre la chimenea de la casa de la esquina. Le decía, vamos a tumbar los muros.
pobrecito, el pastor está loco. Miren, los muros se cayeron, ya que estamos. Qué maravilla, Porque gloria a Dios. la verdad es que Dios siempre cumple sus promesas. El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho.